cómo dar buen fruto. ¿Cómo es que nosotros podemos desarrollar esa mente de Cristo que nos va a llevar a dar buen fruto? ¿De qué manera yo le puedo hacer para poder ser una persona fructífera como Jesús y quizá hacer que muchas cosas me salgan bien? Y como dice el Salmo, que todo lo que hagamos prospere. Quizá cuando no estábamos con Cristo, no todo lo que hacíamos prosperaba. Pero ahora que estás con Cristo y ahora que tienes la mente de Cristo en ti, Dios está esperando que todo lo que tú hagas, que todo lo que yo haga prospere. Amén. Y seamos fructíferos. Entonces, ¿cómo vamos a dar nosotros buen fruto? Número 1, entendiendo que dar fruto es un mandamiento de Jesús. Es un mandamiento del Señor Jesucristo que nosotros demos fruto. Si tú eres un cristiano y si la palabra del Señor ha llegado a tu vida, entonces por favor no te quedes inactivo, no te quedes sentado. Dios no te llamó para estar sentado todo el tiempo de tu cristianismo en una banca, sino que Él quiere que des fruto, porque es un mandamiento de parte del Señor que nosotros demos fruto. Mateo 28, verso 18 me dice claramente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, me dice lo que tengo que hacer: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, para poder dar fruto nosotros tenemos que ir, tenemos que bautizar a las personas y tenemos que hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que el Señor ha mandado. Y note por favor que este mandamiento es para todos aquellos que hemos creído en Jesús, para todos aquellos que somos sus seguidores, para todos aquellos que somos sus discípulos. Tenemos que dar fruto y hacer a otros discípulos de Jesús también. Así que por favor, entendamos esto, iglesia, porque a veces pensamos que los únicos llamados a ir y a ser discípulos, que los únicos que son llamados a enseñar o a predicar el evangelio somos los pastores o los profetas o los evangelistas, pero no, este es un llamado general. Dios te ha llamado a ti para que tú discipules a alguien. Dios te ha llamado a ti y te ha equipado a ti para que tú enseñes a otra persona, para que le cuentes tu experiencia, para que le compartas tu testimonio, para que le compartas cómo Dios te alcanzó, cómo Dios transformó tu vida y lo que Dios sigue haciendo en tu vida, lo que tú eras antes y lo que tú eres ahora, gracias al Señor. Gloria a Dios, amén. Entonces, es un mandato. Cuando entendemos que es un mandato, entonces no hay lugar para la pereza, no hay lugar para la inactividad, no hay lugar para quedarnos como espectadores, porque es un mandato y un mandato tiene que obedecerse. No es si me gusta o no me gusta, no es si me conviene o no me conviene, es un mandato y lo tengo que obedecer. Porque un mandato obviamente es una ley y la ley usted sabe que no puede ser quebrantada, porque si la quebrantamos entonces nos metemos en problemas. ¿Cómo más podemos dar fruto aparte de entender? Número 2, dar buen fruto es dar honor a nuestro Señor. Oiga, esto es muy importante. Tengo que dar buen fruto porque de acuerdo a la Escritura, cuando yo doy buen fruto, cuando yo produzco el fruto que Dios está esperando en mi vida, eso es darle a Dios gloria. Eso es exaltar el nombre del Señor. Es darle honor a mi Dios. Entonces, si usted quiere honrar a Dios
y usted quiere exaltar su nombre, quiere que su nombre sea glorificado, el nombre de nuestro Señor, dé buen fruto. Dé los frutos que Dios está queriendo que usted dar. Porque la Biblia me dice en Colosenses 1, 9 al 10 lo siguiente. Mire, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice el apóstol Pablo, no cesamos de orar por vosotros. Él había escuchado el amor que tenían los discípulos por las demás personas, la fe de ellos. Él había escuchado eso y dice desde el día que escuchó eso, entonces él no cesaba de orar por ellos y de pedir, oiga, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está pidiendo esto el apóstol por la siguiente razón que nos dice el versículo 10. Para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí hay tres cosas que nos enseñan que nosotros estamos andando o viviendo como es digno de nuestro Dios. Primero dice que yo debo de agradarle en todo. Segundo dice que debo llevar fruto en toda buena obra. Y tercero dice que debo de crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, iglesia, cuando nosotros damos el fruto que Dios está esperando de nuestra vida, usted vive como es digno de nuestro Dios. Le damos al Señor gloria, lo glorificamos. Cuando hay un cristiano que está produciendo los frutos que Dios espera de mi vida, cuando yo produzco los frutos que Dios espera de mi vida, el nombre de Dios es glorificado. Jesús decía, para que los demás miren vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente ve los buenos frutos de la palabra de Dios en tu vida, el nombre de Dios es glorificado. Entonces, hay que entender que dar buen fruto es darle honor a nuestro Dios. En Juan capítulo 15, versículo 8, Jesús lo decía muy claro. Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevemos, ¿cuánto de fruto? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuánto fruto hay en sus manos? Hablando como cristiano. ¿Cuántos años tenemos de cristianos los que estamos aquí? 10, 5, 2, 3 años, 20 quizá. ¿Cuánto fruto hay en nuestras manos? ¿Llevaremos mucho fruto? O quizá nuestras manos están un poco vacías. Cuando hablamos de llevar fruto, habla del fruto de arrepentimiento que Dios está esperando de nosotros. También habla del fruto del Espíritu que Dios está esperando que se desarrolle en nuestro carácter. Y también habla del fruto del ministerio que Dios está esperando que nosotros utilicemos los dones y talentos para servir a otros en la obra del Señor. Entonces, ¿hay fruto en mi vida? De todos estos años que estoy como cristiano, me he ganado al menos una persona para el Señor en todos estos años que tengo conociendo su palabra. Le he testificado a alguien, he ganado al menos mi familia, he ganado al menos a un compañero de trabajo, he servido en la iglesia y me he convertido en un líder, o sigo sentado ahí en la banca por años y sigo sin crecer y sin llevar fruto. ¿Cuál será la respuesta? Jesús está diciendo, mi Padre se glorifica cuando ustedes llevan mucho fruto. ¿Qué está esperando de nosotros el Señor? ¿Poco fruto? ¿Cuánto? Mucho fruto. Mucho fruto. Entonces, hermanos, no hay excusas para ser infértiles. No hay excusas para no dar fruto.
Porque hay quienes justifican su infertilidad o su infecundidad o su falta de fruto señalando sus circunstancias o limitaciones. Y algunos dicen, ay, es que yo no puedo dar fruto porque soy una madre soltera y como madre soltera pues no puedo yo dar el fruto que el Señor está esperando de mi vida. Si yo tuviera un matrimonio estable, un compañero de vida que me ayudara, entonces yo pudiera dar fruto, el fruto que Dios está esperando de mi vida. Yo quiero decirte algo, hay muchas mujeres del Señor en la palabra que no se menciona que sus esposos servían al Señor. Sin embargo, ellas servían al Señor. Porque a la hora de dar fruto no hay excusas, no hay circunstancias o hay limitaciones para la hora de dar fruto al Señor. Porque cuando ponemos excusas por nuestras circunstancias o por nuestras limitaciones, si dijéramos, ay, es que yo no tengo grandes estudios, ay, es que yo no tengo un gran templo, ay, es que yo no tengo un gran grupo de alabanza, ay, es que yo no tengo un gran ministerio reconocido, por eso no doy el fruto que Dios está esperando de mí. Esas son limitaciones que le estamos poniendo al Señor. No hay excusa realmente. ¿Por qué? Cuando hacemos esto, estamos indicando una falta de confianza en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que para el que cree nada es imposible, ¿cierto? Y Él dijo que Él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. En otras palabras, no hay oposición del enemigo, no hay circunstancia del enemigo, no hay limitación del enemigo que nos pueda detener de lo que Dios ha propuesto hacer con nosotros. Dale gloria al Señor con lo que Dios te ha dado. Amén. Dale gloria al Señor con lo que Dios te ha dado. Recuerda esto, por favor, iglesia. Cada vez que yo pongo en acción los dones que Dios me ha dado, cada vez que yo sirvo a los demás para ser útil en la obra del Señor, estoy glorificando el nombre del Señor. Cada vez que usted se dispone para estudiar, para dar una clase, ya sea a los niños, ya sea a los jóvenes, cada vez que usted se dispone para poder sembrar en el reino del Señor, usted está glorificando el nombre del Padre Celestial. Sirvamos al Señor entonces, llevemos fruto. Hay un lugar donde nosotros podemos ubicarnos y donde nosotros podemos trabajar para dar fruto al Señor, porque Él está esperando mucho fruto de nosotros. Pero hay un peligro al momento de dar fruto, y es el peligro de esforzarse por el éxito ante los ojos del mundo y no por el deseo de hacer lo que Dios nos está realmente pidiendo. Esto es algo bien interesante. Cuidado, porque se trata de hacer lo que Dios quiere. Se trata de darle gloria a Él. Se trata de glorificar su nombre. Se trata de que lo conozcan a Él. Se trata de que quien se lleve los aplausos sea Él. Y a veces nosotros, por querer lograr el éxito, estamos tratando a veces de hacer nuestra voluntad y no lo que Dios realmente nos está pidiendo. Hagamos lo que Dios nos está pidiendo, aunque eso no nos haga ver a las multitudes. Amén. Hagamos lo que Dios nos está pidiendo. Si Dios no te pidió, por ejemplo, a hacer un programa de radio, no lo hagas. Si Dios no te llamó a hacer un programa de televisión, tampoco busques estar en la televisión. Si Dios te llamó a cuidar a los niños y bendecir a los niños, trabaja ahí y da mucho fruto ahí, aunque no haya muchos aplausos. Busquemos el éxito del Señor, no nuestro propio éxito. Y de esa manera el nombre de Dios va a ser glorificado. Dice amén. Mire lo que dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, bien importante esto, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Quién merece la gloria? El Señor. Entonces vamos a dar fruto, y mucho fruto, para que Él se lleve la gloria. Cuando yo me gano a alguien, Él se lleva la gloria. Cuando usted testifica del Señor, Él se lleva la gloria. Cuando alguien se convierte y rinde su vida al Señor, Él se lleva la gloria. Entonces sigamos honrando el nombre del Señor, dando fruto. Si yo no doy fruto, entonces yo no estoy llevando gloria a su nombre. Si no estoy usando los dones que Él me ha dado, los talentos que Él me ha dado, entonces yo no estoy dando gloria a su nombre. Y lo triste de esto, amado hermano, es que hay mucha gente con dones, con talentos, sentados, y no los están usando. Y como no los están usando, no están llevando mucho fruto. Y al no llevar mucho fruto, no están honrando el nombre del Señor. Yo te invito a que honres el nombre del Señor. Dale gloria a Dios dando fruto. Ubícate, piensa el lugar donde Dios te está usando, trabaja ahí, ponle todas las ganas posibles, y de esa manera tú le vas a dar al Señor la gloria que merece su nombre. Otra de las maneras en las que podemos nosotros dar fruto es recordar que debemos permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. No vamos a poder dar el fruto que Dios está esperando si usted se aleja del Señor. Si usted se aleja de su cuerpo, que es la iglesia. No caiga en ese error, amado hermano. Hay mucha gente que se aleja del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cuando se alejan, entonces comienzan a secarse, y lo vamos a ver ahorita en la escritura. Y muchas veces se secan por completo, y un árbol que se seca por completo, dice la escritura, que es arrojado al fuego. Tengamos cuidado, por favor, evitemos ese peligro de no permanecer en el Señor y que Él no permanezca en nosotros. Juan 15, verso 4. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, el pámpano es una rama. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Oiga esto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Debemos entender esto, amado hermano. No podemos separarnos del Señor. En el momento que venga el desánimo a su vida, en el momento que usted diga, ay, es que mejor dejo de ir, ya no quiero ir, en ese momento tengamos mucho cuidado, porque el enemigo quiere ganar terreno en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que dejemos de dar fruto y entonces suceda lo que dice el versículo 6. Mire, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Cuidado con esto. Los cristianos que se alejan del Señor, la gente que se aleja del cuerpo de Cristo, no puede dar fruto que Dios está esperando de ellos. Y aparte de eso, se van secando con el tiempo. Comienzas faltando un servicio, 2 servicios, al rato se te hace costumbre, al rato dejas de orar, al rato dejas de escuchar la palabra, de leer la palabra, y al rato ya te das cuenta que tu vida se está secando, y cuando se seca, dice que lo único que queda es recogerlo y echarlo en el fuego y entonces arder. Qué triste que esto pueda suceder con alguien que fue plantado para dar fruto, pero por el hecho de no permanecer en el Señor, entonces tenga que ser echado fuera porque se ha secado y es echado en el fuego para arder.
Por eso Romanos capítulo 8, verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si yo me ocupo de las cosas que pertenecen al Señor, si nosotros nos ocupamos por estar cerca de Él, por escuchar su palabra, por obedecer su palabra, por no faltar a congregarnos como dice su palabra, entonces el ocuparme del Espíritu va a dar vida a mi vida, va a traer vida, va a traer paz. Pero si no me ocupo del Espíritu, entonces va a traer muerte a mi vida. Y por eso dice que se secan las personas que dejan de ocuparse del Espíritu y comienzan a ocuparse de las cosas que solamente son de la carne. Por eso se secan, por eso mueren espiritualmente hablando. Así que evitemos ese error, hermanos, en el nombre de Jesús. También para dar fruto, otra de las cosas que tenemos nosotros que recordar es la siguiente. Recordar las consecuencias de no dar fruto. Y aquí me gustaría que usted de verdad tome conciencia si no estamos dando fruto. Porque la palabra nos enfatiza mucho acerca de dar fruto. Y nos da una advertencia muy severa si nosotros no producimos el fruto que Dios está esperando de nosotros. Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. O sea, Él es el que cuida de la vid. Él es el que cuida de la vida de cada uno de nosotros. Mi padre es el labrador. Y luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahí está. ¿Cuál es la consecuencia de no dar fruto? Seremos quitados. Dice este versículo, palabras del Señor. Él nos quitará. Qué interesante es esto. Yo no quiero que el Señor me arranque. Esa es la palabra en otra versión, arrancarnos. Una rama que no está dando fruto hay que arrancarla. Una rama que está seca, que está podrida en un árbol hay que cortarla porque no sirve de nada. Y si no damos fruto nosotros, entonces dice que todo pámpano, toda rama que en él no lleva fruto, entonces va a ser quitada. Y esa es una advertencia para nosotros. Esperemos en Dios que podamos dar fruto para no ser quitados. Para que otro no tome nuestra corona, hermanos. Porque otro puede tomar nuestra corona, ¿sabías? Hay coronas esperándonos. Hay regalos de parte de Dios para nosotros esperándonos. Pero si yo no quiero esos regalos, yo no quiero esas coronas, alguien más las puede tomar. Me puede quitar a mí el Señor para el lugar que yo tenía, dárselo a alguien más. Y tú no quieres eso. Yo no quiero eso. Yo quiero cumplir con la voluntad del Señor. Amén. No quiero ser quitado. Así que demos fruto en el nombre de Jesús. Por último, para dar fruto, tenemos nosotros que aprender que necesitamos ser limpiados. Para dar fruto, necesitamos ser limpiados. Y aquí voy a entrar en una área que no nos gusta, pero es muy importante que entiendas que el labrador, que es el Señor, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, es el que tiene que limpiarnos en muchas ocasiones para que llevemos el fruto que Él está esperando. Juan 15:2 dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuántos de aquí ya estamos dando fruto? De alguna manera. Amén. Bueno, ahora espere limpieza del Señor para que dé más fruto. Ahora le tengo que advertir esto porque la limpieza muchas veces no nos gusta.
pero es necesaria. Porque cuando hablamos de limpieza, mire, yo tengo una mata o una planta de chile piquín que me regaló el suegro de mi hermano Eli hace 2 años atrás, creo. Y es un chilito pequeñito, muy sabroso, me gusta mucho a mí. Entonces, cada que viene el invierno, yo tengo que podarlo. Yo tengo que meterle tijera, pum, 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 y lo dejo todo pelón. Casi lo mato, dijéramos así. Pero ¿sabe qué? Es para el bien del chilito. Y su suegro me dice, córtelo, déjelo, métalo para adentro si lo tiene adentro, ¿verdad? Y ya cuando venga el tiempo otra vez de la primavera, lo vuelve a regar. Bueno, lo está regando, pero lo abona y se va a dar cuenta cómo le va a producir mayor fruto. Y sí, así pasa. El primer año yo no lo quería podar porque estaba el chilito y me daba no sé qué ver mi chilito y meterle tijera. Dije, no, así lo voy a mantener. Y estaba todo así triste, así decaído. Y dije, ay, pero es que si le corto todo y se me muere, ya no voy a tener chilitos para comer. Pero los expertos saben que cuando tú podas una mata o podas un arbusto que es frutal, la poda es muy necesaria para que produzca más. Y este año dije, no, este año yo quiero que venga y me dé más chilitos. Entonces, ¿qué hice? Le metí tijera y pobre. Usted puede ir a mi casa y mirar, parecen unos palos secos. Pero cuando venga el tiempo de la primavera, le voy a poner su abono y lo voy a invitar si gusta para que vea cómo va a producir de chilitos y voy a comer rico. ¿Por qué? Porque lo limpié para que diera más fruto. ¿Sí? Entonces, escúcheme bien. El Señor nos tiene que limpiar a muchos de nosotros para que demos fruto. Nos tiene que meter tijera. No nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque la tijera tiene que ver con disciplina. Tiene que ver con corregir en nosotros lo que no estamos haciendo bien a veces. Tiene que ver con arrancar de nuestra vida las cosas que impiden que estemos dando el fruto que Él está esperando. Yo me di cuenta que se le quitaba al palito o a la planta esas ramas que ya estaban viejas, evitaba que el agua o en el tiempo de invierno la planta estuviera trabajando de más porque queriendo revivir esas ramas. La plantita está ahí tratando de revivirlas y llevar el agua a esas ramas todas viejas y ya tristes. Entonces me di cuenta de eso, que era mejor podarlo para que la planta solamente se mantuviera fresca, vital, con vitalidad, para que cuando venga la primavera, entonces toda la fuerza de la planta la suelte y produzca como yo quiero que produzca. ¿Sí? Así es el Señor con nosotros. Por eso escuche bien lo que dice Hebreos capítulo 12. Vamos a leer estos versículos y vamos a terminar aquí porque esto es algo que debemos entender. Dios tiene que utilizar en algunas ocasiones la disciplina para limpiarnos, para podarnos, a fin de que nosotros demos fruto, el fruto que Él está esperando. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, no la tengas en menos. La próxima vez que venga una disciplina de parte de Dios, valórala. Lo está haciendo por tu bien. Lo está haciendo por mi bien. ¿Sí? No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hay otra versión que dice cuando eres castigado por Él. ¿Sí? Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Entonces espera disciplina. Espera la tijera. ¿Sí? No, yo no quiero. ¿Cómo que no? Nos hace bien la tijera. ¿Sí? El Señor al que ama disciplina y azota, oiga esta palabra, azota a todo el que recibe por hijo.
Versículo 7. Si soportamos la disciplina, Dios os trata como a hijos. Yo quiero que Dios me trate como un hijo. Porque pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cuántos de ustedes disciplinaron a sus hijos? Hasta la fecha, ¿verdad? Lo seguimos disciplinando. Y cuando hablamos de disciplina no significa solamente que le das con el cinturón ni nada, sino que le dices, ¿sabes qué? A tales horas te quiero aquí en la casa. Esto no lo hagas, esto sí lo haces, come aquello, no comas esto. Eso es disciplina. Amén. Disciplina no tiene que ver con lo que nosotros les hacemos a los hijos, sino más bien lo que hacemos por ellos. Eso es disciplina. Lo que nosotros hacemos por ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues es un hijo que no se ama, ¿verdad? Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, no los amamos. Por eso dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Esta palabra es una palabra muy fuerte, muy fea. Sois bastardos, dice, y no hijos, si se deja sin disciplina. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cierto o no? Nos hace una pregunta. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué quiere decir esto? Si yo honraba a mi padre cuando él me corregía, honraba a mi madre cuando ella me daba consejos, dice la palabra, ¿por qué no escuchamos mejor al Dios de los Espíritus? Si nuestros padres tenían razón, Dios la tiene más. Si nuestros padres tenían autoridad, Dios tiene mayor autoridad. Si nuestros padres tenían sabiduría al darnos esos consejos, Dios tiene mayor sabiduría. Entonces escuchémosle a Él mucho mejor para que podamos vivir. Amén. Versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, hablando de nuestro Señor, para lo que nos es provechoso, o sea, algo que nos va a hacer bien, para que participemos de su santidad. Entonces, cuando Dios permite la tijera en mi vida, cuando Dios permite la disciplina en mi vida, es para darme a mí algo provechoso y para que yo pueda participar de su santidad. O sea, me santifica, amado hermano. Nos conviene, porque esto nos va a ayudar a dar fruto que Dios está esperando. Termina el versículo 11 diciendo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿O a quién le gustaba la disciplina? ¿Verdad que no nos gusta? Si mi chilito Piquín hablara, me diría, ay, no me gusta cuando me metes esas tijeras y me cortas y me dejas todo pelón, ¿verdad? Pero al presente dice, parece ser causa no de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, y ahí está la palabra clave. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, para poder dar fruto, hermanos, tenemos que permitir que Dios nos limpie, que meta su mano y entremos en la poda de Dios. Él sabe cuándo meternos tijera, Él sabe cuándo disciplinarnos, y cuando nos esté disciplinando, recordemos que es para nuestro bien.